en este tipo de cirugía, por supuesto inherente a la cirugía endoscópica al colocar los trócleres, al quitar adherencias si es que tiene alguna cirugía previa, por supuesto la hemorragia y más en el corte de los vasos cortos del estómago, lesión de órganos intraabdominales que puede existir en todo tipo de cirugía, fístula y descencia de las líneas de grapa, sobre todo cuando no se sabe colocar, cuando no se cuida la posición que debe llevar la engrapadora, trombosis, esta es inherente a cualquier tipo de cirugía, y por supuesto también la infección. En cualquiera de sus variedades, el estándar de oro para el tratamiento quirúrgico de la obesidad es el bypass gástrico. Este es un bypass, una variedad. Aquí vean, esta parte de estómago es lo que se menciona como reservorio o pouch, y podemos hacer la unión después de desfuncionalizar el segmento que queremos del intestino, hacemos la unión o término terminal, o podemos voltear un poco esta asa y hacerla término lateral, y más o menos, como les mencionaba, del duodeno y del ilion desfuncionalizamos aproximadamente 2 metros con 60 centímetros. Este es el primero que describió en 1994 el bypass gástrico, y tiene una pérdida de peso del 60 al 80 del exceso de peso corporal a 5 años. En el 2001 el incremento de este tipo de cirugía fue muy importante, se empezó ya a aceptar en todo el mundo, ¿sí? Se requiere que para tener experiencia un cirujano realice más de 100 casos como curva de aprendizaje, estos acompañado o asistido de alguien que tenga más experiencia. El doctor Zorrilla de Monterrey, ¿sí?, reportó 904 casos en esta publicidad de la revista de cirugía endoscópica de 2008, y se dio cuenta de que con el bypass sus pacientes que tenían 1185 comorbilidades como hipercolesterolemia, osteoartrosis, diabetes mellitus, reflujo, hipertensión arterial, piedras en la vesícula, y esto podían ser controladas, ¿sí? Las ventajas del bypass es que da excelentes resultados, ya lo vimos, 60-80% de la pérdida de peso, del peso que excedido, ¿sí? El descenso de peso se prolonga significativamente en el tiempo, permite la ingesta de alimentos sólidos a mediano plazo. Siempre los manejamos con dieta líquida cuando menos las primeras 2 o 3 semanas, y después empezamos con papillas, después con blandas, y al cabo de 6 meses están comiendo prácticamente comida normal, solo en porciones pequeñas porque no soportan su estómago mucho, ¿sí? Disminuye el apetito por 10 a 12 meses, y una vez que el paciente ha logrado adquirir un peso mucho mejor, que es el paciente, su calidad de vida, su autoestima se aumenta, pues el paciente ya sigue controlándose mucho con cualquier tipo de dietas que le recomiende su nutriólogo. Las desventajas, que son el problema de la absorción de este tipo de nutrientes, del hierro, del calcio y de la vitamina B12, hay que estarlos inyectando porque desfuncionalizamos el estómago. Tiene mayor riesgo, es una cirugía mucho mayor, mortalidad, acceso limitado al estómago, sangrado y otras patologías en el acceso endoscópico del tubo digestivo alto. Es mucho más complejo que cualquier otro tipo de procedimientos restrictivos. También tiene el problema de poder ser complicado con cualquiera de los inherentes de la cirugía endoscópica al introducir los puertos de trabajo, al quitar adherencias, o sea, los mismos que tiene la manga gástrica. Un estudio retrospectivo que hizo el doctor Frum y Dellinger, 66,000 pacientes a 15 años con bypass en la Universidad de Washington, la disminución del 27% de la mortalidad de los pacientes que no eran o no habían sido operados anteriormente, y otro estudio a 5 años demostró que el 0.7% de la muerte de estos pacientes
contra el 6.2 del grupo control no operado. La derivación biliopancreática es una cirugía mucho más riesgosa, mucho más complicada. Hasta ahorita la gente que más experiencia tiene es el doctor Fong. Él está en Hermosillo, Sonora. Él hace este tipo de cirugía. Primero hace una especie de manga gástrica, es decir, secciona una parte del estómago como si fuera una manga y luego corta el intestino y lo conecta a una parte al duodeno, que es una región desgraciadamente muy riesgosa para hacer este tipo de anastomosis, y el otro segmento lo lleva hasta prácticamente la región ilial, y con esto pues hace el efecto de disminuir el área en donde se absorben los nutrientes. Los resultados: se puede perder entre el 70 y 80% del exceso de peso en 2 años, pero los riesgos son muy altos en este procedimiento, ¿sí? El sangrado, infección y sobre todo la fístula. La fístula es algo que desgraciadamente en estos casos hace que sea muy alto. Y quizás el procedimiento, les mencionaba, que más se está realizando en la actualidad es lo que se conoce como mini bypass gástrico. Entonces se hace una cirugía donde se deja nada más 15 centímetros de estómago, haciendo como un tubo, como una banda, y luego se desfuncionaliza, ¿sí? 2,5 metros, 3 metros del intestino delgado, del yeyuno, y se hace la unión, que puede ser terminolateral o laterolateral, sobre todo en aquellos casos que tienen enfermedad por reflujo o que manifiestan antes de la operación enfermedad por reflujo. Al hacer este tipo de anastomosis a 15 centímetros, prácticamente el paciente queda sin reflujo, ¿sí? Las ventajas que tiene este procedimiento es disminuir el reflujo alcalino, carece de una asa alimentaria, es mucho más fisiológica, el bolo alimenticio sin contacto directo con la mucosa intestinal, sin su amortiguador habitual, que es la secreción biliopancreática, disminuye el efecto carcinogénico por la exposición crónica de la mucosa gástrica a la secreción biliar, y a las conclusiones que podemos llegar en este caso, en el mini bypass, es que la obesidad es una urgencia de salud, tiene muchos factores y que hasta ahorita médicamente no se ha podido lograr el objetivo ideal. La cirugía ha demostrado que es el tratamiento más efectivo para la disminución del peso y mejoría de las comorbilidades. El tratamiento es un tratamiento electivo, hay que preparar al paciente, hay que enseñarle una serie de situaciones que pueden pasar y que debe de llevar pre y postoperatoriamente. Hay que estudiar cada paciente por individual, y el tratamiento, como se ha mencionado, es multidisciplinario. Se requiere de un internista, un cardiólogo, un nutriólogo, un fisioterapeuta, en muchos casos para este tipo de pacientes que operamos y que a veces nos dan muchas complicaciones. Por su atención, muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario? Doctor Sanders, le agradecemos mucho la participación. Bueno, fue una mañana